predícame para el predicador y luego para el pueblo. Que Dios nos ayude en esta hora, que Dios bendiga esta hermosa presencia del Señor. La verdad que es algo hermoso poder ver a los niños, los jóvenes, danzar en la presencia del Señor. Amén. Sabemos que su Espíritu Santo descenderá sobre toda criatura, dijo el Señor. Amén. Que Dios pueda bendecir el siervo de este lugar, la sierva de este lugar, agradecerle por la invitación. La verdad que yo me encuentro junto a un grupo de hermanos que me acompañaron. Que Dios bendiga a mis hermanos también, que tuvieron esa disposición de poder venir. Amén. Bueno, pero ha llegado el momento de la palabra del Señor. Amén. Sabemos que es hermoso alabar y bendecir el nombre del Señor, pero lo más importante es poder recibir la palabra, que es la profeta mayor. Amén. Y vamos a estar poniéndonos de pie y vamos a estar tomando nuestra Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 16, versículo 19. Una hermosa palabra que seguramente muchas veces la hemos escuchado. Amén. Muchas veces ha sido predicada, pero Dios sabe por qué hoy esta palabra. Amén. Solamente Dios conoce mi corazón, conoce su corazón. Solamente Dios sabe lo que estamos viviendo, los tiempos difíciles. Amén. Estamos transitando. Que Dios pueda bendecir esta palabra. San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y cuando todos lo hubieran encontrado, me confirman con un amén. Amén. Que va por título El rico y Lázaro. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Vienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vamos a orar un segundo. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre. En esta hora tu palabra ha sido leída, mi Rey, mi gloria. Pero te pido en esta hora, Señor, que mi vida pueda menguar, Padre bendito. Que seas tú hablando a mi vida, como así también a tu pueblo, Señor. Bendice mi vida, Señor. Bendice tu pueblo en esta hora. Dame el entendimiento, la sabiduría,
Señor, al igual que a cada uno de tus hijos, para que podamos entender, Señor, pero poner por obra tu palabra. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás en medio nuestro, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Reciban su asiento. Como le decía, una hermosa palabra, amén. Quizás muchas veces fue predicada, pero quizás, como le decía hace un momento, necesitamos muchas veces que Dios nos vuelva a repetir, que Dios hable a nuestra vida. ¿Cuántas veces podemos ver que a través de la palabra del Señor Dios nos está hablando? Amén. Pero a veces hacemos oídos sordos a lo que Dios nos habla. Al igual que el rico, amén. El rico que estaba en aquel lugar, que vivió una vida llena de bienes, amén, llena de riqueza, que gozó en el mundo, mas Lázaro iba atrás comiendo las migas que el rico tiraba. Amén. Cuánto sufrimiento tuvo este varón, que dice que hasta los perros lamían sus llagas. Pero muchas veces, ¿por qué Dios habla así a nuestra vida? Que muchas veces buscamos la felicidad en este mundo y no está. Buscamos, quizás muchas veces decimos, ¿por qué no tuvimos quizás esa suerte de ser como aquellos que no les falta nada, que están llenos de riqueza, que viven una vida feliz? Pero sabemos que hay algo grande que Dios nos da, la salvación. Aquello que el rico, como en este caso, no tenía. Amén. Estaba en un lugar cuando Lázaro murió, se fue al seno de Abraham. Mas el rico pedía por favor que le avisaran a su familia, aquellos que habían quedado, que realmente existía el infierno, que había un Dios todopoderoso que podía salvar y dar una salvación gratuita. Pero más, como decía, hoy nosotros predicamos la palabra. Quizás usted espera, como siempre decimos, el profeta que vaya, que hable, que lo toque, que le diga al oído, pero la palabra es la profeta de y en esta hora Dios está hablando a mi vida y a su vida. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con Dios porque vienen muchas cosas a nuestra vida? Y muchas veces aquel que está afuera dice, pero le sirven a un Dios de poder y siempre están en sufrimiento, siempre les pasa algo, pero hay una esperanza. Sabemos que a través de ese sufrimiento, al igual que Lázaro, quizás no tenía que comer, como dice la palabra del Señor, iba comiéndose las migas que tiraba el rico, amén. Pero él, cuando partió de este mundo, fue a la gloria del Señor. En cambio, fíjese, el rico pedía por favor que Lázaro, aquel que iba recogiendo las migas que él tiraba, le pedía por favor que untara sus dedos con agua y se los pasara por sus labios. ¡Qué tormento tan grande! Pero como dice la palabra del Señor, quizás nosotros muchas veces no nos sentamos a meditar que la venida del Señor puede ser mañana. Muchas veces, al igual que el rico, tenía tantas cosas, tantas riquezas, tantos placeres que nunca pensó o tomó en menos la salvación como la perdición. Quizás a veces todavía quedan hermanos por ahí que creen realmente que el infierno es una fábula. Amén. Porque cuando nosotros no tomamos el peso que tiene, nos da lo mismo ser cristianos dentro de la iglesia, pero ser mundanos afuera, cuando no hemos creído en la palabra del Señor. Pero Dios hoy está hablando a nuestra vida, como le decía, son tiempos difíciles, hermano. Más para los jóvenes que el mundo les ofrece tantas cosas. Pero hay algo importante, poder entender que Dios tiene una salvación, que ellos no escapan a lo que Dios está hablando. Yo siempre les digo, hermano, que quizás Dios puede pasar por alto lo que dice una criaturita como mi nieto, que tiene 5 años. Pero ya hay muchos jóvenes que entienden lo que Dios quiere decir. Estos jóvenes Dios les está dando sabiduría, entendimiento, para que ellos puedan entender lo que Dios quiere decir. Hay un lugar donde
nosotros Dios nos ofrece esa salvación eterna, donde ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, y donde la muerte no va a existir. Pero también hay un tormento eterno, donde ya no va a haber nada más. Porque acá, como dice la palabra del Señor, ¿cuántas veces fueron predicados los hermanos del rico? Pero él quería que vaya un muerto, que Dios resucitara a alguien que había estado para que le explicara. Pero si no escucharon a aquellos profetas que Dios mandó, como hoy en día, hermano, si no escuchan a la profeta mayor, que es la palabra, no el que se para tras el púlpito a predicar, sino la profeta mayor, que es la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando Dios nos da tantas posibilidades. Cada día que nosotros abrimos los ojos es una nueva oportunidad para revertir aquello que está mal, para convertirnos. A veces esperamos quizás por años sin darnos cuenta que se empieza a agotar el tiempo, que el tiempo se empieza a terminar. No solamente a nosotros, a los jóvenes, porque antes nosotros podíamos ver que quizás morían de cáncer las personas grandes. Hoy vemos jóvenes, vemos niños, vemos bebés. Por eso hoy debemos rendirnos al Señor, porque hay un fuego eterno. Hay un fuego eterno, y cuando lleguemos, como llegó este rico, cuando llegó a ese lugar ya no había más nada para hacer, porque ya estaba todo hecho, ya todo estaba dicho. ¿Cuántas veces Dios, a través de su palabra, nos muestra en distintos capítulos de la palabra del Señor que la puerta se cerrará? Amén. Dios, a través de su palabra, nos habla para que podamos entender que debemos seguir esforzándonos, que no importa lo que llevemos, lo que suframos en este mundo, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero nosotros debemos tener esa esperanza que el mundo no tiene, que si hacemos la voluntad del Señor, que si nos esforzamos a pesar del dolor, de la angustia, de la lucha, de la enfermedad, seguimos adelante. Hoy podemos ver, hermanos, quizás en muchos lugares podemos ver que el hombre sigue mirando el hombre, que no mira a Dios, que sigue mirando el hombre, sigue mirando el predicador, no escucha la palabra de Dios. Mira quién va a predicar la palabra. No está escuchando lo que Dios está hablando a su vida, porque mira y empieza a mirar los defectos, porque eso hacemos. Mira quién va a predicar, y quizás un niño va a subir a hablar, pero no le escucha porque es un niño. Dios tiene el poder para usar a cualquier persona que Él quiera para llevar una palabra. Y está la profeta mayor, y sabe que muchas veces la pasamos por alto. Muchas veces nos olvidamos de que Dios es quien está hablando a mi vida y a su vida. Que Dios hoy está hablando de que hay un tormento, de que hay un fuego eterno, del cual no vamos a poder salir, porque Dios nos ha dado tiempo. Quizás muchas veces nosotros seguimos insistiendo cuando pisamos una casa de oración, que somos nuevos. No entiendo, no sé, pero cuando la palabra llega a nuestra vida, ya dejamos de ser esos niños nuevos, sino que ya hemos crecido, hemos entendido lo que Dios quiere. A través de la palabra, como le decía hace un momento, Dios habla de que cuando la puerta se cierre ya nadie la va a poder abrir. Fíjese la palabra de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. ¿Y qué pasó? El Señor todo el tiempo pedía velar y orar, y que mantuviéramos nuestras lámparas llenas. Pero tampoco entendimos que va a llegar el día y la hora en que no sabemos. Porque dice la palabra del Señor que si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, se prepararía.
Y eso es muchas veces lo que nosotros esperamos. Mañana me preparo. Mañana va a haber un cambio en mi vida. Mañana empiezo a orar. Pero no sabemos si esa oportunidad va a estar. Si realmente voy a poder orar. Si Dios me va a dar nuevamente esa posibilidad. Muchas veces decimos, Dios no ha hecho milagros en mi vida. Nos olvidamos que abrir los ojos es un milagro, que despertarnos es un milagro, que tener un plato de comida en nuestra mesa es un milagro, que tener el calzado, el vestuario, que tener salud es un milagro, que ver a nuestro alrededor que nada nos falta. Fíjese toda la aflicción del mundo. ¿Cuántos chicos desaparecidos? ¿Cuántos padres en agonía llorando? Porque no saben dónde están sus hijos. Mas nosotros, Dios guarda a nuestros pequeños. Él los guarda porque hay clamor en nuestra vida. Fíjese de cuántas cosas Dios nos libra. Y muchas veces decimos, Dios no ha hecho un milagro en mi vida. No tengo ningún testimonio que contar. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, no tengo testimonio? Sí tenemos. Porque Dios nos ha dado salud, nos ha dado vida para seguir adelante, nos ha ayudado en todas las ocasiones de nuestra vida a levantarnos, a seguir caminando. Y esos son testimonios, hermanos, testimonios de vida, de este Cristo de poder, de este Cristo que sana, que salva, que hoy está hablando a mi vida y a su vida que hay un infierno. Que hoy Dios está hablando que hoy es el día oportuno, que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Seguimos esperando que baje, que descienda el Señor y hable a nuestra vida. O que el Señor venga y nos amarre para que nos obligue a orar, cuando sabemos que debemos orar, que todo género malo sale con ayuno y oración. Y que reconozcamos delante de su presencia aquello que está mal. Que podamos hablar con Dios de la misma manera que hablamos muchas veces con un amigo. Quizás muchas veces en vez de ir a las rodillas le contamos a las personas nuestros problemas. Nos olvidamos que hay un Dios de poder que nos va a sanar, que nos va a restaurar, que nos va a levantar. Dice la palabra del Señor. Padre Abraham. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Eso nosotros lo hemos visto muchas veces. ¿Cuántas veces usted ve las familias del mundo y las ve felices y las ve sin problemas? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado por qué nosotros que servimos a Dios siempre tenemos un problema? Las cosas nos cuestan tanto. ¿Por qué aquellos que están en el mundo las cosas no les cuestan? Quieren algo, lo tienen. Pero en cambio nosotros como hijos de Dios nos cuesta llegar a alcanzar un trabajo, una vivienda, poder criar a nuestros hijos, poder seguir caminando. Y cuando creemos que la prueba y la lucha terminó, viene otra. Pero al igual que el mendigo, hoy Él se encuentra en los brazos del Señor. ¿Qué prefiere usted? ¿Tenerlo todo en la vida? Todo lo que es riqueza, que es vanidad, todo aquello que nunca se va a llevar el día que se vaya de acá, o realmente que su alma sea salva. No importa por eso los tormentos que uno vive acá, no importa el dolor, no importa las aflicciones que nosotros vivamos en este mundo. Eso nos tiene que alentar, porque eso es darse cuenta que vamos por el camino correcto, que vamos caminando correctamente, porque sin lucha no hay victoria. Debemos tener lucha para tener victoria. Y eso es lo que nosotros siempre debemos pensar. No importa, Señor, hay luchas, hay aflicción, hay enfermedad, no importa, voy en el camino correcto. Tú vas dirigiendo mis pasos y sé que al final de la carrera tendré la victoria, como lo hizo el mendigo. ¿A dónde estaba? Al lado del Señor, en el seno de Abraham, gozándose, siendo feliz quizás por primera vez, pero alcanzó la felicidad. Ahí lo tenía todo, ahí llegó donde su padre es rico, donde ese padre que lo guardó, que lo cuidó y que se lo llevó directamente al seno de Abraham. En cambio Lázaro, que todo lo tuvo, que seguramente no tuvo sufrimiento porque todo lo tenía,
vino su sufrimiento eterno, el tormento eterno, del cual ya nadie puede salir. Por eso siempre Dios habla en nuestra vida y ninguno va a poder decir el día que acontezca algo, cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo que nadie va a poder decirle al Señor: yo no supe, Señor, yo no entendí, Señor, yo no sabía que haciendo esto, otro, yo me iba a perder, Señor, porque Dios ha hablado a través de la palabra de la profeta mayor. Él nos ha indicado el camino. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, nuestras razones serán trapo de inmundicia. ¿Cuántos aquellos que han quedado a la vera del camino porque aún siguen mirando al hombre y no miran el blanco perfecto? La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Puestos los ojos en Jesús. Entender que la salvación es individual, que día a día debemos luchar por nuestra salvación. Orar por aquellos que no están, aquellos que se han perdido, aquellos que no quieren reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador. Orar, pero seguir luchando por nuestra salvación, porque usted no me va a salvar a mí, yo no voy a salvar a ninguno, ni siquiera a mis hijos como tanto, ni a mis nietos. No tengo ese poder lo tiene Dios. Pero nosotros debemos seguir predicando, hablándole a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que realmente hay un infierno, que realmente hay una vida eterna donde vamos a gozar, pero que también hay el fuego eterno, donde de aquel lugar ya nada se puede hacer. Por eso Dios, a través de su palabra, Él habla todo el tiempo, alentándonos, corrigiéndonos, sanándonos, restaurándonos, pero somos de un corazón duro. Muchas veces no queremos entender porque me es más fácil no entender la palabra para poder seguir haciendo lo que el mundo ofrece. Es más fácil hacer oídos solo a la palabra para seguir haciendo lo que la carne le gusta, no lo que anhela el espíritu y el alma. Dice la palabra del Señor: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Hoy dice el Señor eso. Siempre hay alguien que va a predicar la palabra. ¿Cómo le vamos a poder decir al Señor un día que no escuchamos, que no supimos, que nadie nos dijo? Si al igual que como le dijo al rico, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Oigan la palabra del Señor. Eso le dice Dios a mí y a ustedes. Que pongamos oído en la palabra del Señor. Que tampoco el venir a los cultos, hermanos, y compartir las reuniones nos hace salvos. Es hacer la voluntad de Dios. Porque yo puedo venir a todos los cultos y predicar la palabra de Dios y entenderla, pero no ponerla por obra. Hace muchos años escuché un testimonio que hablaba de una niña, una jovencita que Dios transportó a los cielos para mostrarle el cielo y el infierno. Cuando llegó a aquel lugar, dice que vio el infierno y el Señor le fue mostrando todas las personas que estaban. Muchos cantantes que ya habían partido y estaban en aquel lugar, pero dice que su asombro fue cuando vio a su abuela en aquel lugar. Y ella le preguntó al Señor: ¿por qué mi abuela? Si mi abuela toda la vida caminó, toda la
vida te sirvió, Señor. Toda la vida alabó tu nombre. ¿Por qué mi abuela está en el infierno? Y dice que el Señor le dijo, porque nunca perdonó. Fíjese lo que debemos hacer. No es solamente venir a cantar, venir a los cultos, sino es hacer la voluntad del Señor. Perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Porque si no, en vano seguimos caminando. Si no perdonamos, si no amamos a nuestros hermanos como Dios nos ama a nosotros. A veces creemos quizás que con caminar solamente, y muchas veces decimos, qué lindo sería que Dios nos encuentre, venga esta noche, estamos todos alabando al Señor, nos vamos todos con Dios. No es así. Si yo no perdoné, aunque esté en ese momento alabando al Señor, me quedaré en este lugar. Porque solamente Dios conoce nuestro corazón. Solamente Dios sabe lo que hay. Quizás muchas veces nosotros podemos decir de la boca para afuera, sí, perdoné. Ya no hay odio, ya no hay rencor, perdoné. Pero solamente Dios sabe si el perdón está acá adentro. Si realmente pude perdonar de corazón. Por eso es tan importante, hermano, pedirle a Dios, porque nosotros como humanos nada podemos hacer. Como humanos nunca podríamos perdonar. Pero cuando Dios habita en nuestro corazón, podemos perdonar de la misma manera que nos perdona a nosotros. Y Dios se encarga. Como dice la palabra del Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 70 veces 7. Es difícil, pero no imposible, cuando realmente queremos estar bien delante de Dios. Que Dios pueda bendecir esta hermosa palabra. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y es así. Si no oyen, si no oímos, si no escuchamos la profeta mayor, por eso muchas veces podemos caminar muchos años, por eso siempre decimos que los años no hacen al cristiano. Podemos caminar 10, 15, 20, 30 años y no entender la palabra de Dios, no entender el significado de lo que Dios quiere de nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice que si no escucháramos hoy, ¿qué más va a hacer el Señor? Si ya está hablando a través de la palabra. Nosotros no necesitamos que venga, que Dios resucite un muerto y que nos venga a decir que hay un infierno. Porque Dios realmente nos está mostrando. Nos está mostrando a través de la palabra que existe el tormento eterno, como también la salvación eterna. Por eso cuando nosotros estamos caminando y vienen luchas, debemos decirle gracias, Señor. Gracias porque vamos en el camino correcto, porque donde hay dolor, hay tristeza y angustia y luchamos y nos cuesta cada día más, es porque realmente vamos en el camino correcto, porque sin lucha, como le decía recién, no hay victoria. No podemos ver la victoria sin antes luchar. Fíjense que cuando nosotros pedíamos un hogar, ¿lloramos o nos cayó la casa del cielo? No. Primero vivimos en lugares quizás muy inhóspitos. Primero luchamos, sufrimos, pedimos. No es que nos casamos y la casa, todas las cosas, los muebles, no. Tuvimos que sufrir, pasar necesidades, frío, calor. Yo viví en lugares que no eran ni habitables como vivienda. Pasaba frío en invierno, era como dormir afuera. En el verano era un calor tremendo, pero luché, lloré, fui atrás de esa bendición, de esa casa, de ese hogar. No me fue fácil, no cayó de la noche a la mañana y dije que era una casa y la tuve. Y así es todo, hermano, y así es el camino del Señor. Debemos luchar, debemos esforzarnos, debemos trabajar, no debemos desmayar. No importa
fuerza, si no hay fuerza, con la última fuerza, levantarnos y honrar el nombre del Señor, pero no de labios, de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Si hemos luchado por todo, por un vehículo, una casa, por nuestros hijos, por el alimento, ¿cómo no vamos a luchar para llegar a esa morada que Dios tiene preparada? Esa morada donde ya no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber dolor. Yo no quiero llorar eternamente. Yo quiero ser feliz eternamente, y eso es lo que Dios nos ofrece. Miremos este ejemplo, y quizás nosotros, el rico, ¿cuántas veces habrá mirado a este pobre mendigo diciendo, mirá, come las migas que yo voy tirando? ¿Cuántas veces lo habrá mirado en menos cuando los perros le lamían las llagas? Pero hoy él está gozando. Como le dijo el padre Abraham, tú tuviste bienes y el males en la tierra, pero hoy está gozando. Por eso no importa todo aquello que venga a nuestra vida, sabemos que hay algo grande que Dios tiene, una morada que Él está preparando si somos fieles, si hacemos la voluntad de Dios, no si somos cristianos en la iglesia y mundanos afuera. No es así. Debemos ser cristianos de corazón, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que Dios quiere, vivir en nuestro corazón, porque esa es la manera de poder seguir caminando. Nosotros nada, hermano, pero nada podemos hacer con nuestra propia fuerza. Sí, con las fuerzas de Dios. Como el perdón. Para nosotros hay cosas imperdonables, pero si le pedimos al Señor que nos ayude a perdonar, todo es posible. Y a veces quizás, como le digo, todo aquello que nosotros hoy vivimos mal y sufrimos, todo, hermano, es para el crecimiento espiritual. Todo lo malo, la lucha, la dificultad, la enfermedad, todo lo va a hacer crecer espiritualmente, porque va a poder decir, yo estaba allá, pero Dios me levantó. Fui vituperiado, pero Dios me enalteció. ¿Por qué? Porque al humilde Dios lo enaltece, y al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Cuántas cosas hace Dios en nuestra vida? Por eso no importa, como dice la palabra del Señor, los bienes, todo lo que no está escrito en la palabra de Dios es vanidad. Agradecerle a Dios lo poco, lo mucho, lo que tengamos, no importa, es lo que Dios le plació, es lo que Dios quiso. Como le decía recién, luchar por nuestra salvación. Como el atleta, que también la palabra del Señor habla del atleta. El atleta se prepara, lucha, no gana sino más, se prepara para llegar a aquel lugar, al podio, a ser el primero, a ser aquel que va a recibir la copa. Nosotros debemos prepararnos para recibir la corona. Esa corona que vamos a ser coronados por el Rey de Reyes, pero que realmente podamos comprender lo que Dios quiere de nuestra vida. Tener en nuestra mente la palabra que hoy Dios ha hablado a mi vida y a su vida. Que no importa aquello o cuántos aquellos que estén en una mejor situación y nos miren mal. Porque muchas veces siempre somos juzgados. Porque el mundo no entiende que tener a Dios no es vivir en la riqueza. No entiende que nosotros la riqueza la tenemos por creer en el Señor. Somos ricos por creer en Él. Y Dios nada nos hace faltar. Ese es nuestro Padre. Ese es el Dios que servimos. No importa nada, hermanos, nada de lo que venga a nuestra vida. Debemos mirar el blanco perfecto. Saber que hay un infierno que nos espera, un tormento, si no hacemos la voluntad del Señor, si no perdonamos, si no amamos como Él nos ama a nosotros. No es simplemente caminar, no es simplemente estar en todos los cultos, no es solamente estar y cantar bonito y tocar instrumentos. No, Dios quiere una entrega completa, un compromiso con Dios.
que siempre estemos dispuestos para Dios, que Él esté y sea el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, de eso Dios se agrada. Cuando yo digo, Él está primero, Él está primero, Él es mi Padre, Él ocupa el primer lugar en mi vida, primero que nuestros hijos, primero que todo en nuestra vida, porque nuestros hijos, nuestros nietos, todo le pertenece al Señor, son prestados, nuestros hijos son prestados, todo es de Dios, por eso Él debe estar en primer lugar. Que Dios bendiga esta palabra, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron, me fui para otro lado, porque esa palabra también la prediqué el otro día, una palabra hermosa que Dios trajo a nuestra vida, donde invitaba a cenar como esta noche, y cuántas veces recibió el rechazo el Señor. Pero hoy, como dice la palabra del Señor, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Una hermosa palabra. Dios ha venido hablando a nuestra vida, como le decía el otro día, también de un hermoso mensaje, los convidados a la cena del Señor. Cuántas veces Dios nos invita, pero va a llegar el momento que Dios cerrará la puerta, como dice la palabra del Señor, y esos que invité y me rechazaron no gustarán de mi cena. Y hoy habla Dios nuevamente así, que debemos realmente escuchar, atesorar la palabra del Señor, pero ponerla por obra. Sé que muchas veces todo es difícil con hermanos, pero no es imposible. La verdad que yo le agradezco a Dios, hasta aquí es el mensaje. Le agradezco a Dios por esta hermosa palabra. Le agradezco a Dios por todo este camino recorrido. Dios nos da muestra de su poder en muchas cosas, en muchos momentos Dios nos da muestra de su poder. A veces hay cosas que nos cuestan más porque Dios necesita esfuerzo. Pero Dios realmente en cada momento Él muestra que Él tiene el poder. Cuando nosotros vemos las cosas muy difíciles, imposibles, yo cuando comencé, le cuento y termino, todo para la gloria y la honra del Señor, desde que quizás muchas veces nosotros creemos conocer al Señor el primer día que entramos a la casa de oración, pero Dios realmente prepara nuestra vida desde el vientre de nuestra madre. Ahí nos escogió Él, desde el vientre de nuestra madre. Y es así, analice su vida, piense por cuántos caminos ha tenido que recorrer y hoy está de pie, no por su fuerza, por la fuerza de Dios. Cuando yo comencé en el Evangelio, empecé desde mucho antes de entrar al Evangelio. Yo era católica y me iba todos los domingos a confesar, iba a misa, vengo de una familia católica, pero sabe que un día, a los 15 años, tuve un sentir y le dije a mi mamá, no voy más a la iglesia, no le quiero contar al cura lo que a mí me pasa, se lo quiero contar a Dios. Y eso Dios lo hizo, no es porque a mí se me ocurrió, Él empezó a preparar mi vida. Ahí empezó un camino muy difícil, hermano. Y esto, como les digo, se lo cuento para la honra y la gloria de Dios, porque nosotros debemos predicar con nuestros hechos. Empezó un camino muy difícil. Yo no me queda un órgano de mi cuerpo que no haya sido operado. Tuve hasta los 22 años cáncer de útero. Y de todo me libró el Señor. Pero para testimonio de Él, para que realmente podamos creer, y aquel que no cree pueda creer lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso le digo que cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir. No importa todo lo que venga, Dios nos va a sacar en victoria, porque va a cumplir ese propósito en nosotros. A veces decimos que servimos a un Dios de poder, pero realmente creemos que es un Dios de poder. Siempre hay duda en nuestro corazón, siempre estamos dudando, pero cuando nosotros empezamos a creerle al Señor, que realmente nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, y hoy estamos de pie,
Y quizás pasamos por muchas situaciones que nosotros decimos, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo pude sanar? ¿Cómo me pude levantar? ¿Cómo pude perdonar? Dios lo hizo. Y cuando yo comencé los caminos del Señor, fumaba mucho, 4 atados por día. Empecé a fumar a los 14 años y dejé de fumar a los 38, cuando me embaracé de mi última hija. Esto se lo cuento porque saben que muchas veces prometemos cosas al Señor y nos olvidamos, pero Dios no olvida las promesas. Por eso la palabra de Dios dice más fácil: no prometas a que prometas y no cumplas. Yo le había prometido al Señor en un momento de mi vida que iba a tener otro hijo para que alabara su nombre. Pero cuando pasó el tiempo, pasaron los años y la cosa estaba más o menos acomodada, me olvidé, porque ya estaba tranquila. Y cuando comencé en el camino del Señor, fumaba muchísimo. Iba a la iglesia de vez en cuando, pero salía desesperada a fumar. Un día mi esposo me dijo: ¿cuándo vas a dejar el cigarrillo? Y yo le dije: nunca, porque no puedo. Era una cosa que me desesperaba. Mi esposo me tiraba los cigarrillos y yo opté por comprar muchos atados y esconderlos en la casa para saber que siempre iba a haber uno para fumar. Y me dice: ¿cómo nunca? Porque yo en todos los embarazos dejé el cigarrillo. Era instantáneo, me embarazaba y lo dejaba. Pero le dije: como no voy a tener más hijos, por lo tanto no voy a dejar nunca el cigarrillo. Esas fueron mis palabras. Al mes siguiente estaba embarazada. Sin buscar, sin querer. Yo, ¿cómo me quedé embarazada? Si me estoy cuidando, no había para mí manera. 15 años, tenía a mi hija más chica en ese momento. Lloré, me deprimí, me enojé porque estaba embarazada y porque además iba a ser abuela. Y yo digo: ¿cómo voy a ser mamá? Era como haberlo hecho a propósito. Voy a ser abuela y voy a estar embarazada junto con mi nuera. Al punto de que no lo quería creer, que me hicieron análisis y todo, me dio positivo. Yo me fui al hospital a pelear, que no era mi análisis, que se equivocaron. Y sabe que lloré tanto y le dije a mi esposo y a mi hija: no le cuenten a nadie que estoy embarazada. Algún día, cuando me empiece a crecer la panza, se van a dar cuenta solo. Y estaba muy mal, hermano. Y me fui a la iglesia, me llevó mi esposo, porque yo iba muy de vez en cuando tenía ganas, que eran muy pocas veces que tenía ganas de ir a la iglesia. Pero me había deprimido tanto por ese embarazo que me llevó a la iglesia. Y ahí Dios me habló. Me llevó hacia adelante, la pastora fue un vientre y el Espíritu Santo me dijo: eso que llevas en el vientre, yo te lo daré. Tú me lo prometiste. Y ahí empecé a llorar. Tuve otra hija y de fumarme 4 atados, me levanté un día sin vicio. Esa misma Dios. Por eso le digo que no prometa, Dios no se olvida. Ahí le pedí perdón a Dios por haber prometido algo que para mí ya no estaba, me había olvidado. Por eso Dios también escucha nuestras palabras. Dios las escucha, está atento. Bien que dice que uno profetiza con sus labios. Y a veces nosotros también, cuando nosotros le decimos a veces cosas negativas a nuestros hijos o a nuestros nietos, profetizamos y a veces le decimos cosas malas, que a veces no vemos. Capaz que nosotros le decimos: inútil, no saben nada. Le estamos echando una maldición sin querer. Por eso Dios está atento a todo. Que Dios bendiga sus vidas. La verdad que esto lo cuento para la honra y la gloria del Señor, para que aquel que no cree pueda creer en este Dios vivo, que hoy está atento, que hoy escuchó esta palabra, que está atento a todo lo que hemos dicho y hecho, y que realmente todo haya llegado como un perfume agradable al Señor. Que para Él sea honra y gloria, y para mi vida la misericordia. Amén. Nos ponemos de pie y con gloria al Señor dedico este lugar.
a mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Amén, Señor. Victoria hemos tenido en esta noche por poder estar en este lugar y por poder haber recibido la enseñanza de parte del Señor. Dios le bendiga a mis hermanos, Dios bendiga esta palabra que el Señor tenía en esta noche preparada para nuestras vidas. Podamos ser hacedores de esta palabra, ¿no? Que el Señor bendiga a mis hermanos. La ofrenda ha sido de 17.600 pesos. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendiga su fuente de trabajo. El que no tiene, que me esté abriendo puertas de trabajo para que sea bendecido. ¿Cantamos un corito? Dios bendiga a mis hermanos del coro.
Gloria a Dios para siempre. Le invito a tomar asiento. Hay una oportunidad para la pastora. Dios bendiga grandemente a la pastora Mónica. Bueno, que el Señor les bendiga. Canto con algunos de mis coristas, amén, así que vamos a estar alabando el nombre del Señor, pero también le voy a pedir a mis hermanos que estén pasando, mis hermanos que hoy me acompañan, que el Señor les bendiga, amén. Él es el corista más pequeñito, amén. Gloria a Dios.